El 12 de junio SpaceX sale a bolsa y puede ser la IPO más grande de toda la historia. Raptor 1. Go. Raptor 2. Go. Stage 1. Go. Stage 2. Go. Copy, go for flight. Clock is rolling. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Cuando compres una acción de SpaceX no estás comprando solo cohetes, estás comprando Starlink, la red de internet satelital que ya tiene más de 10 millones de suscriptores en todo el mundo, contratos millonarios con la NASA y con el Pentágono y la empresa que está construyendo el cohete más poderoso jamás fabricado para llevar humanos a Marte. Suena increíble, ¿verdad? Y sin embargo, esta misma empresa perdió 2.600 millones de dólares nada más el año pasado. ¿Cómo puede valer casi 2 billones de dólares una empresa que pierde dinero? En este video te voy a diseccionar SpaceX por completo, sus números reales, su modelo de negocio, su gobernanza y todo lo que el prospecto oficial dice, pero que nadie te está explicando. Y dentro de este mismo análisis también te voy a enseñar cómo se han comportado otras empresas con este mismo nivel de hype el día que salieron al mercado. Porque la historia tiene mucho que enseñarnos y al final de todo esto te voy a decir algo que quizás no quieras escuchar, pero que necesitas saber antes de que el 12 de junio abras tu broker y pongas tu dinero. Te voy a dar mi respuesta tajante y te voy a decir exactamente qué es lo que voy a hacer yo. ¿Y por qué todo el mundo quiere esta acción? Mira, hay que reconocerle algo a Musk. El hombre sabe exactamente cuándo mover sus fichas. En este momento, él sabe que está en el pico más alto de su carrera, porque compró Twitter, se metió en la política, peleó con Donald Trump y prometió llevar humanos a Marte. Creo que lo amas o lo odias, pero es imposible nada más ignorarlo. Y él sabe eso, por eso no es casualidad que justo ahora en este momento de máxima exposición decida sacar SpaceX a bolsa. El timing no es ingenuo, pero más allá de Musk, como personaje hay argumentos reales sobre la mesa que explican por qué la gente está tan emocionada con esta acción, esta empresa. Bueno, te lo explico. El primero, los cohetes reutilizables. SpaceX logró algo que parecía ciencia ficción, aterrizar un cohete de vuelta para usarlo otra vez, y eso ha cambiado completamente el costo de mandar carga al espacio. Hoy por hoy no existe un competidor que pueda igualar ese precio. La NASA lo sabe, el Pentágono lo sabe, y por eso le firman contratos millonarios. El segundo argumento que sostenemos, que escuchas mucho en redes sociales, es Starlink, porque hay más de 10 millones de suscriptores conectados vía satélite en todo el mundo, y eso lo vamos a diseccionar más adelante con números. Y luego está el argumento más emocional, que no hay que subestimar para nada. La gente quiere ser parte de algo, quieren poder decirle a sus hijos: yo tenía acciones de la empresa que llevó humanos a Marte. Eso no es análisis financiero, creo que es identidad. Y en los mercados las narrativas mueven tanto el dinero como los fundamentales. Ahora bien, y aquí es donde empieza a ponerse verdaderamente interesante, diría yo, porque SpaceX no solo llega a esta IPO solo. En febrero de 2026 adquirió xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk, dueña de Grok y la red social X. Y de golpe lo que parecía una empresa de cohetes se convirtió en un conglomerado que mezcla espacio, satélites, inteligencia artificial, redes sociales y todo bajo el mismo techo. Entonces, cuando compras una acción de SpaceX, no estás comprando solo cohetes, estás comprando todo este ecosistema en conjunto. ¿Y saben qué es lo que mucha gente en Reddit y en foros de inversión se está preguntando en voz baja? Que quizás SpaceX no necesite esos 75 mil millones de dólares para llevar humanos a Marte, que quizás los necesita para tapar los huecos que dejó absorber su empresa, xAI. O sea, una empresa que quemaba capital a una velocidad brutal, compitiendo contra OpenAI y Google. Y si eso no fuera suficiente, el prospecto oficial que SpaceX presentó ante la SEC reveló algo que generó mucho ruido entre todos. SpaceX gastó 131 millones de dólares comprando Cybertrucks de Tesla a precio de lista, o sea, precio caro. Más de 1000 camionetas, y entre SpaceX y xAI compraron en conjunto 650 millones de dólares en productos de Tesla en un solo año. Para mí todo eso suena bien raro ya, y por eso es que tenemos que diseccionar esta empresa antes de llegar a la respuesta de la pregunta que planteé al principio del video.
¿Vale la pena comprar acciones de SpaceX? ¿Sí o no? Ahora quiero que entiendan algo que casi nadie está explicando bien, porque esto es lo que va a definir todo lo que viene después en este pequeño análisis. Porque la mayoría de la gente está viendo esta IPO como una pregunta simple: ¿compro la acción de Musk o no la compro? Pero lo que realmente está pasando es mucho más grande que esto. Porque SpaceX no es solamente una startup que sale a buscar capital. Creo que es uno de los activos privados más grandes del planeta, entrando por primera vez al sistema de liquidez pública global. Y eso cambia todo completamente. Cambia quién compra, cuándo compra y por qué compra. Y para entenderlo hay que dividir estos compradores en 3 grupos. Y esto es bien importante, porque el primer grupo es el más ruidoso, pero el menos poderoso. Es el retail, los fans de Musk, los creyentes del sueño de Marte, los traders que no quieren perderse el hype. Estos son los que van a estar este 12 de junio en redes sociales, bueno, en X, que compraron SpaceX anunciando eso, ¿no? Y claro, Musk les está dando supuestamente hasta el 30% de las acciones para los pequeños inversores. Normalmente es un 10 a un 15%. Pero Musk quiere mantener esta narrativa en el lanzamiento. Y el segundo grupo son los institucionales, los hedge funds, fondos de crecimiento, gestores que toman grandes decisiones discrecionales, y estos sí analizan el precio, compran múltiplos y deciden si entran el día 1 o esperan. Y creo que ya tenemos nombres concretos sobre la mesa, como es BlackRock, que está evaluando invertir entre 5 a 10 mil millones de dólares. Solo ese número les dice el tamaño del apetito institucional para esos fondos. Y ahora viene este tercer grupo, que es el más importante pero que casi nadie menciona. Es el capital pasivo, los fondos indexados y los fondos de pensiones que los van a usar como base. Piensen en esto: BlackRock con sus ETFs que replican índices amplios, Vanguard con sus fondos indexados globales, State Street administrando el SP, el QQQ de Invesco que replica el Nasdaq 100. Y detrás de todos estos vehículos están los fondos de pensiones de millones de personas, ¿ok? Nada más analiza esto, vamos a tenerlo como base. CalPERS es el fondo de pensiones de empleados públicos de California que maneja 573 mil millones de dólares. También está el fondo de pensiones del estado de Nueva York, también el fondo de pensiones de la ciudad de Nueva York. Entre estos 3 fondos solos, más de $1 billón en activos bajo gestión se encuentran, ¿ok? ¿Y por qué esto? Tú dirás: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Ok? Bueno, pues estos fondos no compran porque quieran. No analizan si SpaceX es cara o barata. Su único trabajo es replicar índices. Si SpaceX entra al índice Nasdaq 100 y pesa un 3% en ese índice, ellos tienen que tener ese 3% en su cartera, estos fondos, sin debate, sin opinión. Solamente es un mecanismo. Son flujos automáticos de decenas de millones de dólares. Simplemente porque el índice lo ordena y es su forma de trabajo. Entonces, esto es lo que SpaceX quiere que pase. Y aquí es donde viene la parte que nadie te está contando, ¿ok? El orden real de quien compra no es el que la gente cree o piensa. Y te voy a explicar, te explico. Primero entran los institucionales activos. Ellos negocian el precio antes de que la acción sea pública, en lo que se llama el book building, un proceso cerrado al que el retail, alguien como tú y yo, no tenemos acceso. Luego entra el retail el día del debut, con el precio ya descubierto por los grandes. Y después, semanas o incluso meses, o nunca, llegan los fondos indexados por obligación estructural, cuando SpaceX sea incluida formalmente en esos índices, como el Nasdaq 100. Y bueno, la pregunta es: ¿y qué pasa con ese intervalo? Bueno, los insiders, los que compraron SpaceX de manera privada a evaluaciones mucho más bajas que tú o yo, pueden estar vendiendo mientras los fondos de pensiones de medio mundo están obligados por estructura a comprar. Y esa tensión, bueno, pues es real. Y eso ya está generando ruido, claramente. CalPERS, New York y otros fondos de pensiones ya enviaron una carta pública a SpaceX exigiendo cambios en su estructura de gobernanza antes del IPO. Mientras tanto, Academic Pensions, uno de los fondos más grandes de Dinamarca, con más de 40 mil millones bajo gestión, ya dijo: nosotros no vamos a participar ahí. Ya metió en la lista negra a SpaceX este pasado 29 de mayo. Literalmente dijo que esas valoraciones que SpaceX se puso a sí mismas son fantasía pura. O sea, está loco ese Musk. Te explico. Entonces tenemos esto: fondos que están obligados a comprar aunque no quieran. Fondos que dicen que no van a comprar aunque tal vez y muy probable el índice los fuerce eventualmente.
e insiders, que podrían estar usando esta ventana para salir en ese momento. Imagino que en este punto ya todo esto es lógico y pensamos lo mismo tú y yo. Perfecto, compro SpaceX el día que sale la IPO a precio de salida. Espero que suba con el hype inicial, vendo en el pico, espero la corrección que casi siempre viene después de un lanzamiento así y vuelvo a comprar más barato, ¿ok? Mantengo mi posición ahí y cuando se acerque el momento en el que SpaceX entre al Nasdaq y los fondos estén obligados a comprar por ley y por estructura, vendo otra vez esa segunda compra en ese segundo pico. Y si soy muy fan de Elon, pues me guardo un pedacito y lo holdeo hasta la muerte, ¿no? Pues miren, esta estrategia no es una fantasía, en teoría tiene toda la lógica del mundo, pero antes de que empecemos a especular con esto y con estrategias, y vamos a responder la pregunta de que si conviene comprar o no, necesito explicarles exactamente qué condiciones tiene que cumplirse en la vida real después del IPO para que SpaceX entre al índice Nasdaq 100 y esos fondos empiecen a comprar o estén obligados a comprar y ajustar sus portafolios. Porque creo que el timing de todo esto no es obvio. Y si no entienden el mecanismo, van a estar apostando a ciegas y literal van a estar apostando. Entonces, para que SpaceX pueda ingresar al Nasdaq 100, tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿ok? Algunos son tangibles y bien medibles y otros dependen de un comité discrecional que va o puede más bien mover las reglas según la empresa. O sea, un tema más de burocracia. Vamos por partes, ¿ok? Lo primero y lo más obvio, SpaceX tiene que estar listada en el Nasdaq. Y eso claramente lo va a cumplir el 12 de junio. Entonces ahí ya tenemos una palomita verde. Lo segundo es el market cap. El Nasdaq 100 no tiene un número exacto publicado porque es cambiante, pero la realidad es que solo entran las 100 empresas de mayor capitalización de mercado listadas en el Nasdaq. Obviamente vamos a excluir el sector financiero, ¿verdad? Y para darnos una idea de la escala, las empresas que hoy por hoy están en ese índice tienen capitalizaciones que van desde los 50,000 millones de dólares hacia arriba. Un ejemplo, así como rápido, Apple está cerca de los 3 billones. En el sentido estadounidense del término son 3 trillones. También tenemos Amazon que ronda en los 2 billones. SpaceX entraría con una evaluación objetiva de 1.75 billones de dólares. En ese contexto el market cap no es el problema, o sea, también palomita verde. El problema real, o como yo lo veo, y aquí quiero que pongan mucha atención porque esto es lo que nadie te está explicando, es el free float. Bueno, entonces, ¿qué es el free float? Bueno, es el porcentaje del total de acciones de una empresa que está disponible para ser comprado y vendido libremente por el público en el mercado, ¿ok? No son las acciones que tienen los fundadores como Musk, ¿ok? No son las que tienen los empleados con periodos de vesting, tampoco. Son las que cualquier persona puede comprar y vender en el mercado abierto. Personas como tú y personas como yo. Y aquí es donde se le complica la vida a Elon Musk, claramente, porque SpaceX llega a esta IPO con una concentración de control sin precedentes en una empresa de este tamaño, ¿no? Toda la gente está hablando incluso de eso, porque Musk retiene el 85% del poder del voto. O sea, él hace lo que quiera. Y el porcentaje de acciones que realmente va a estar disponible para el público es relativamente bajo comparado con el total de acciones que hay. Y el Nasdaq 100 necesita haber suficiente liquidez pública para que la acción pueda ser incluida sin distorsionar ese índice. Eso es lo complicado. Ahora, ¿cuánto es suficiente? Es la pregunta, ¿no? Bueno, pues ahí está también el detalle. Como es algo discrecional, el comité que decide las instituciones del Nasdaq 100 tiene la facultad de aplicar criterios distintos según la empresa. O sea, puede ser más flexible con SpaceX dada su escala o pueden exigir que Musk libere más acciones al mercado antes de incluirla a ese índice. Y esa negociación está existiendo y va a ocurrir también en los meses siguientes a la IPO. ¿Y esto importa? Pues sí, claramente, porque es el tiempo que toma, es el tiempo de esta negociación lo que va a determinar exactamente la ventana de tiempo de la que hablamos antes, cuando nosotros podríamos vender antes de que este índice agarre a SpaceX. Ok, porque si SpaceX cumple todos los requisitos y el comité la acepta y la incluye en el Nasdaq 100, lo que viene después es automático y creo yo inevitable. Escuchen bien esto. El ETF más directamente impactado sería el QQQ, el Invesco QQQ Trust, que es el vehículo principal que replica el Nasdaq 100, ¿ok?
Este fondo solo gestiona entre 250 y 300 mil millones de dólares. Pero el QQQ no está solo. Existe el QQQM, que es la versión más barata diseñada para el inversor en retail, y además hay decenas de fondos, también extras institucionales, que en todo el mundo replican el mismo índice. Ok, ese es el problema. Cuando sumas toda esa exposición global vinculada al Nasdaq 100, estás hablando de más de $1 billón, un trillón en términos, en capital que sigue este índice de manera pasiva. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Que cada vez que una empresa entra al Nasdaq 100 o aumenta su peso dentro de este índice, ese $1 billón tiene que rebalancearse para reflejar el cambio, y ese rebalanceo no lo decide nadie, es creo automático, más bien es automático. Cada 1% del cambio en el peso de una empresa dentro del índice puede generar decenas de miles de millones de dólares en compras obligatorias a nivel global. No sé si me estás comprendiendo en este aspecto. Ahora, vuelven a la estrategia que estábamos imaginando al principio. Si todo esto ocurre, si SpaceX cumple los requisitos, y si el comité la incluye, y si los fondos tienen que rebalancearse, eso es el segundo pico del precio que estábamos dibujando, ¿ok? Pero entre el día de la IPO y ese momento puede pasar de todo. 3 meses, 6 meses, un año, o puede que SpaceX no cumpla el requisito del free float en ese plazo y la inclusión tarde más de lo esperado. Y mientras tú esperas, ¿quiénes están en el otro lado de la mesa? Bueno, los insiders, los que compraron SpaceX de manera privada a evaluaciones mucho más bajas, y que ahora, después del periodo de look-up, que típicamente dura entre 90 a 180 días, pueden empezar a vender libremente. Esa es la tensión real, los fondos obligados a comprar en algún momento, insiders con ganas de vender, y tú en el medio tratando de adivinar el timing. Bueno, creo que es imposible, ¿no? Tampoco es tan difícil, pero sí muy complicado. Los números reales de SpaceX, la estrategia que estamos dibujando y todo eso solo funciona si la empresa aguanta el peso de su propia evaluación. Y eso es lo que vamos a diseccionar ahora. Pero antes de que pasemos a eso, quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes claramente. Y si me gustaría que en los comentarios colocaran cuál es su estrategia de compra, y si es que van a comprar SpaceX o no, y por qué. Quiero saber esto ahora y quiero que lo pongan en los comentarios, porque vamos a pasar a analizar los números y los fundamentales. Y muchos ya tienen una decisión antes de ver los fundamentales. Y por eso quiero saber cuál es, para que sepamos cuál es esa decisión antes de que se sorprendan con lo que sigue y cambien de opinión tal vez. Bueno, hasta aquí hemos hablado de narrativa, de hype, de quién compra y por qué. Pero ahora viene la parte que a mí me parece más interesante de todo este análisis, ¿ok? Y también la más incómoda. Vamos a abrir el prospecto oficial de SpaceX presentado ante la SEC, el documento S1, que es básicamente el libro de contabilidad que cualquier empresa tiene que mostrarle al gobierno estadounidense antes de salir a bolsa. Nadie lo lee, nadie lo entiende, nadie le presta atención, pero ahí está todo. Y lo primero que te dice ese documento es: en 2025 SpaceX tuvo unos ingresos de 18.670 millones de dólares, un número impresionante, ¿ok? El problema es que también tuvo pérdidas netas de 4.900 millones de dólares en ese mismo año. Y eso no es todo. Desde que Elon Musk fundó SpaceX en 2002, la empresa acumula más de 37.000 millones de dólares en pérdidas totales. 24 años perdiendo dinero básicamente. Eso no lo están gritando en los titulares, pero esperen, porque aquí es donde esto se pone interesante de verdad. Porque SpaceX no es una sola empresa. Cuando abres el S1, lo que encuentras es básicamente 4 negocios dentro de una misma caja, y la historia financiera de cada uno es completamente distinta. El primero es Starlink, y Starlink es el único que está ganando dinero de verdad, porque en 2025 generó 11.400 millones de dólares nada más en ingresos, casi el doble de lo que tenía 2 años antes. Ojo, con un resultado operativo positivo de 4.400 millones de dólares. Ya tiene 10.3 millones de suscriptores en 164 países, con 9.600 satélites en órbita, y el primer trimestre nada más del 2026 ya metió 3.257 millones en ingreso, con una ganancia operativa de 1,188 millones. Para que se den una idea nada más de la escala de Starlink, por sí solo ya está creciendo cerca del 50% anual. O sea, si fuera una empresa independiente, estaría entre las más valiosas del sector de telecomunicaciones del mundo. Porque Starlink, creo yo, que ya es el motor de esto. Sin Starlink no hay IPO. Y el segundo negocio son los cohetes. El lanzamiento espacial, el negocio que hizo famoso a SpaceX y del que todo el mundo
visualiza cuando escucha el nombre y aquí viene el dato que muy pocas personas están mencionando, que es el negocio de los cohetes que apenas generó 4.100 millones de dólares en ingresos en 2025 y terminó perdiendo dinero operativamente. Los cohetes reutilizables han cambiado la industria, sí, pero no son rentables todavía. Ese es el detalle. Y encima SpaceX metió 3.000 millones de dólares en 2025 solo con investigación y desarrollo de Starship, el cohete de próxima generación. O sea, más de 930 millones adicionales en el primer trimestre del 2026. Y Starship es la apuesta más grande de Musk y por ahora es un pozo sin fondo, o sea, traga dinero. Y ahora viene el tercer negocio, que es la IA, xAI, que como ya vimos fue adquirida por SpaceX en febrero de 2026 y los números aquí son los que más deberían hacer reflexionar a cualquier inversor serio. Porque la división de AI generó nada más ingresos de 3.201 millones de dólares. Y suena bien, pero el problema es que perdió 6.355 millones operativamente. O sea, por cada dólar que entra, salen 2. Y eso es lo que SpaceX absorbió cuando compró xAI. Y parte de lo que están recaudando con esta IPO claramente podría estar destinado a financiar exactamente pues eso, esa fuga de capital. Y luego está el cuarto negocio, el que casi nadie está cubriendo, que es la infraestructura de datos. Y aquí hay un dato que cuando lo leí en el prospecto, pues sí me dejó sin palabras, es bueno. Anthropic, la empresa de inteligencia artificial que ya conocemos, que compite directamente con OpenAI, ahora acordó pagarle a SpaceX 1.250 millones de dólares por mes hasta el mayo del 2029 por acceso a capacidad de centro de datos vinculados a la red de SpaceX. O sea, un solo contrato de 1.250 millones de dólares al mes. Esos son 15.000 millones de dólares al año de un solo cliente. Y si eso se mantiene, SpaceX no solo es una empresa de cohetes ni una de internet satelital, es infraestructura crítica para la inteligencia artificial global. Y eso lo cambia ahí todo. En términos de evaluación, cambia todo. Entonces, volvamos a la pregunta del millón de dólares, o más bien del billón. ¿Cómo puede valer 1.75 billones de dólares una empresa que pierde 4.900 de millones al año? La respuesta honesta es, depende de cuál de las 4 empresas dentro de la caja que estás poniéndole precio, vale eso. Si solo valoras Starlink con su crecimiento del 50% anual y sus 4.400 millones de ganancia operativa, la evaluación tiene una lógica clara. Si también incluyes el contrato de Anthropic y la infraestructura de datos, empieza a tener más sentido todavía, pero es peligroso que solamente sea un cliente. El problema es que en el mismo paquete también estás comprando negocios de cohetes que pierden dinero y la división de AI que pierde el doble de dinero de lo que genera. Y aquí viene la comparación que creo que necesitas ver, porque esto no es la primera vez que el mercado le pone un precio de fantasía a una empresa con pérdidas enormes. O sea, ya ha sucedido antes. Un ejemplo, Meta salió a bolsa en 2012 con una valuación de 104.000 millones de dólares. Muchos analistas decían que era una locura y en los meses siguientes la acción cayó, ¿cuánto? 50% claramente. Pero el negocio subyacente sí era real. La publicidad digital sí creció y los usuarios no pararon de llegar, ¿ok? Y quien aguantó o compró en la caída multiplicó su dinero varias veces. Clarísimo, ahí está. Uber salió en el 2019 también con pérdidas enormes y una narrativa de transformación del transporte global. Y cayó fuerte el primer año, claramente. Pero hoy cotiza muy por encima de su precio de IPO porque el negocio eventualmente encontró su camino y la rentabilidad también. Tenemos otro, Rivian, en cambio salió en 2021 con una evaluación de 100.000 millones de dólares, más que Ford, más que GM en ese momento, y el negocio simplemente pues ahí no aguantó. Hoy vale una fracción de eso. Entonces volvemos a la pregunta, ¿compro o no compro? Y si es así, ¿cuándo? Entonces, ¿SpaceX es más Meta o más Rivian? Starlink dice que puede ser más Meta. Las pérdidas de xAI y de Starship dicen que tiene elementos de Rivian. Y la realidad es que la respuesta depende de algo que todavía no hemos visto. Y que muchos compradores ni siquiera van a leer antes de meter su dinero, claramente. Ya los conocemos. Porque lo que de verdad define cuando compras una acción de SpaceX no es solo si crees
que Musk tiene razón o no. Es lo que dice el contrato que estás firmando. Y ese contrato tiene algunas cláusulas que merecen mucha atención antes de que cualquiera de ustedes ponga un solo dólar ahí. Eso es lo que viene ahora, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto los números, los ingresos, las pérdidas, los negocios dentro de la caja, pero hay algo que la mayoría de la gente que va a comprar SpaceX el 12 de junio no va a leer. Algo que está escrito ahí en el prospecto oficial, en el documento que SpaceX presentó ante la SEC y que básicamente define claramente qué tipo de accionista va a ser si metes tu dinero ahí. Porque una cosa es comprar una acción y otra muy distinta es entender exactamente qué derechos te da esa acción y cuáles no te da. Bien, aquí viene la respuesta tajante que prometí desde el principio. O sea, no compres SpaceX el día 1. No porque no sea una mala empresa, ¿ok? Sino porque el precio no te lo merece. Morgan Stanley, una de las agencias de análisis más respetadas del mundo, publicó esta semana su valoración oficial de SpaceX. 780 mil millones de dólares. La mitad de lo que SpaceX pide. Goldman Sachs dice que para justificar 1.75 billones, SpaceX necesitaría multiplicar sus ingresos por 5 antes del 2030. Y un fondo de pensiones danés de 30 mil millones bajo gestión la metió en la lista negra, como comentó anteriormente. No solo por el precio, sino porque la gobernanza está tan deficiente que ni regalada la tocarían algunas personas. Entonces, ¿cuándo sí comprar? Bueno, pues depende de quién seas. Si eres trader, el día 1 puede tener algo de lógica. Pero solo si tienes disciplina de salida real, no emocional, ¿ok? Y si eres inversor de mediano plazo como yo, espera la corrección. Meta cayó 50%, Uber cayó 40%. Y si SpaceX sigue ese patrón, que es lo más lógico, el precio correcto estará entre el 40% y 55% por debajo del precio de salida. Ojo, ese es tu momento y si eres holder de largo plazo, el precio de entrada importa menos. Pero tienes que estar preparado para aguantar la tormenta sin vender en el momento equivocado. Entonces, ¿qué tipo de inversor eres tú? Escríbelo abajo y con esto cierro esto. SpaceX puede ser la inversión más importante de los próximos 20 años, ojo ahí, o la elección más cara de la década, también ojo ahí. Probablemente yo creo que las dos cosas, dependiendo, claro, de cuándo entres y cuándo salgas, porque los activos que cambian el mundo rara vez suben en línea recta, y pon mucho ojo ahí, y los que conocen bien de este canal saben exactamente de lo que estoy hablando. Lo más poderoso que puedes hacer como inversor no es adivinar el futuro, porque nadie puede. Es entender el precio que estás pagando por él. Stretch it, cut off. Stage separation. Ahora, antes de terminar este video, me gustaría saber qué opinas, si te gustó o no, y realmente tú vas a invertir en SpaceX. Y si es así, ¿cuándo vas a entrar? Y me gustaría que compartieras cuál es tu estrategia aquí en los comentarios para yo poderlo leer y que otras personas también lo puedan leer y tengamos todos un mar de información para poder sacar ahí más ideas de qué hacer antes de que se cumpla este 12 de junio.
Antes de irme te doy un aviso importante. Todo lo que has visto en este video es únicamente con propósito informativo y educativo. Los datos, cifras y análisis presentados aquí están basados en información disponible públicamente al momento de que grabo este video e incluso al momento en el que subo, incluyendo el prospecto S1 oficial presentado ante la SEC, reportes de Morgan Stanley, Goldman Sachs, Reuters y Bloomberg y otras fuentes verificadas. Sin embargo, los mercados financieros cambian constantemente y cualquier dato puede haber sido actualizado, corregido o modificado después de la fecha en la que publicó este video, ¿vale? Es tu responsabilidad como inversor verificar toda la información antes de tomar cualquier decisión financiera. Invertir en acciones y especialmente en esta IPO implica riesgos reales, ¿ok? Incluyendo la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital invertido. Nada de lo que se presenta en este video constituye un asesoramiento financiero, legal o fiscal personalizado. Creo que cada persona tiene una situación económica diferente, una tolerancia al riesgo diferente y objetivos financieros muy distintos. Y antes de invertir, tienes que consultar a un asesor financiero certificado que conozca tu situación específica y las decisiones de inversión son tuyas y solo tuyas. Nadie puede influir en ellas, pero tú puedes investigar. Bye bye.